Esto es algo que escribí hace unos ayeres, que alguien me pidió el otro día que rescatara, y lo rescaté y decidí que lo quería compartir aquí. Y se llama Ojalá fueran a traer agua, y lo voy a leer, perdonen ustedes. Simplemente me gustaría que tuvieran que ir a traer agua. Hablo de quienes se ajustan a las ideas del neoprimitivismo, de la falacia de lo natural, de la antitecnología, de las conspiraciones de las empresas y gobiernos, del alternativismo, del antisistemismo, de la crítica de todo porque sí, y de las visiones simplistas que rinden pleitesía a Nuestra Señora del perpetuo acabose. Quisiera que tuvieran que ir a traer agua, que vivieran en una zona alta, de esas que se solían considerar más salubres y seguras que los valles encerrados o los barrancos estrechos, y que bajaran todos los días unos 5 kilómetros de distancia con un recipiente de lámina galvanizada de quizás 5 o 8 litros, con un asa delgada y cortante por un camino de cabras para traer agua a casa con el fin de cocinar. Que bajaran el balde al pozo, lo subieran, llenaran su recipiente para emprender el camino de regreso con el recipiente al hombro, alternando lados mientras suben los 5 kilómetros con su preciada carga de agua, que no saben si está contaminada, pero cuyo aspecto turbio y múltiples partículas indeterminadas flotantes deben omitirse cuando se la lleva uno a los labios. Quisiera que tuvieran que ir a traer agua todos los días, algunos de ellos 2 veces, como ocurre cuando la cabra te patea el balde que dejaste descuidadamente junto a la puerta. Que con esa agua tuvieran que cocinar con la leña que también tuvieran que recoger y cortar. Que cuando echaran al cocido tomates con orificios sospechosos y lechugas con habitantes oscuros, se consolaran diciéndose que al menos disfrutan de un aporte adicional de proteínas. Nada más que tuvieran que ir a traer agua, sin electricidad, sin internet, sin diarios que son su cámara de eco y que les van avisando de qué toca indignarse esta semana. Que a veces tuvieran que llevar no 1, sino 2 recipientes, porque el cura del pueblo, a cuya misa deben asistir los domingos, so pena de ganarse el ostracismo de sus pocos vecinos, lo necesita, lo pide y es obligación de todos servirle. Cuando vas a traer agua, además, no tienes posibilidad de ir leyendo un libro de politología autocomplaciente, lo cual es bueno. Pero tampoco a Lorca, a Hemingway, a Shakespeare, a Cervantes, lo cual es malo. Porque después de ir por agua hay que atender el huerto, darle de comer a las gallinas y al corderito que con suerte estará en condiciones de ser la única carne del año en Navidad. Cualquiera de ustedes puede seguir imaginándose lo que implica ir a traer agua. La ausencia de oportunidades de diversión, entretenimiento, educación, cultura, el salario lamentable que nunca alcanza, de verdad, no alcanza. Es decir, que no da para zapatos, ya no diga usted para irse al cine o de copas con los amigos el viernes. No es mucho pedir. Solo quiero que ellos tengan que ir a traer agua. Después, si eso, ya debatimos.